En este momentico nos encontramos en reunión de dirección de grupo con el fin de elaborar el mural para conmemorar los 60 años de nuestra normal. Los compañeros están elaborando, vamos a coger cada una de las ideas de nuestros compañeros para plasmarla en el mural y lograr participar en el premio y ganar. Bueno, la actividad de los murales tiene como objetivo que toda esa creatividad que tienen los diferentes estudiantes de los distintos grupos de la institución se vea materializada en este caso en un mural que no es literalmente un mural porque no está hecho en el muro, pero con diferentes tipos de papeles y materiales se van a colocar sobre un muro. La idea es que se crea un diseño sobre el tema de los 60 años de la Escuela Normal y en particular sobre 3 subtemas, que es la normal que soñamos, también otro tema se refiere a la normal antes y ahora y a la identidad como cervantinos, que es el tercer tema. Entonces esto implica un trabajo en equipo de cada grupo, también el director de grupo y algunos padres de familia que apoyaron y sobre todo a que se muestre todo lo que es la institución a nivel del municipio, ya que los murales por su tamaño, que aproximadamente fueron de 2 por 2.5 metros, se iban a colocar en diferentes partes del municipio, en la parte céntrica. Bueno, la importancia es que realmente promueve el trabajo en equipo, la creatividad, promueve las competencias comunicativas y realmente logra unir a los estudiantes, a su director de grupo, algunas veces a padres de familia y sobre todo mostrar, impactar en el exterior a la comunidad que los observó, que los visitó y también que va promoviendo el empleo del arte en la educación. Bueno, los ganadores eran 3 grupos de toda la institución, los jurados fueron externos y fueron personas que saben de muralismo, de arte en Buga y ellos dieron como ganador al grupo 10-3 en primer lugar. En segundo lugar estaba el grupo tercero A, que es del programa de formación, y en tercer lugar el grupo de iniciación, que también es del programa de formación. Llamó mucho la atención de ellos la creatividad, el despliegue del color, las técnicas y pues todo lo que era sobre todo la exposición de los estudiantes, que se mostró que más que un mero dibujo era toda una reflexión pedagógica en torno a la normal. La ponencia que se llevó a cabo en el auditorio de la normal se refería al arte en educación. Entonces no solamente los murales son un ejemplo de cómo el arte puede permitir el desarrollo no solamente de competencias artísticas, es decir, hacer dibujos muy bonitos, saber algo de arte, sino competencias comunicativas, expresar a través del dibujo, competencias laborales porque hay estudiantes que les llama la atención trabajar en cosas como artísticas y también otra serie de competencias como ciudadanas porque implicó la convivencia, el manejo del grupo, de las diferentes ideas que se dieron para concretar una y otras competencias también asociadas con la investigación que se promueven. Entonces la idea es cómo a través del arte, incluyendo en este caso el dibujo, pero también incluyendo la música, la danza, incluyendo el teatro y cualquier otro tipo de manifestación artística, se puede llevar a los jóvenes a aprender de una manera más significativa, más en su contexto y sobre todo a que la aprendan de una manera más lúdica y que les llame la atención.